Pero hoy vamos a hablar de que semanas pasadas que prediqué hablé de que hablé una introducción al reino y luego hablé de que el reino de Dios es un reino de bondad, ¿verdad? Generalmente yo enseño el reino de Dios de una manera muy teológica, pero hoy Dios creo que me ha inspirado a hacerlo de una manera muy práctica. Más con los asuntos que estamos viendo sucediendo alrededor del mundo. Generalmente la iglesia responde y se asusta y así. Y hoy vamos a hablar acerca de esos acontecimientos que están pasando alrededor del mundo a través de una perspectiva bíblica. Pero les decía, esta vez vamos a hablar de el reino de Dios, un reino de poder. Vamos a hablar de el reino de poder. Para iniciar rápidamente quiero hablarles que cuando Jesús apareció en escena, ya obviamente había nacido, ya la historia de Navidad, ¿no? Ya se la saben, él había crecido. Dice en los evangelios que él crecía en sabiduría, en estatura y en sabiduría, y crecía en favor con Dios y con los hombres. Como cualquier otro niño chiquito, creció y se desarrolló de una manera saludable, gracias a Dios, gracias a él. Pero también crecía en favor con los hombres, un niño muy sabio, un niño lleno del Espíritu Santo, y creció y su mensaje, su primer mensaje, ya como una predicación pública, fue acerca del reino. Pero ya había habido alguien antes de él que había hablado de este reino de Dios en la tierra. Quiero decirles algo, después vamos a entrar más en detalle, lo vimos más en la introducción hace algunas semanas. Pero el reino de Dios y Dios son inseparables. Tú no puedes separar a Dios de su reino, porque el reino de Dios es como Dios interactúa. Vimos hace algunas semanas que el reino de Dios es la esfera de influencia o de dominio o de gobierno de Dios. ¿Y cuánto alcanza a gobernar Dios? ¿Verdad? A veces pareciera en nuestra tierra que no. Lo que pasa es que cuando Dios le dio el encargo a Adán y Eva y les dice, ustedes tomen dominio, ustedes sojuzguen la tierra, luego los seres humanos la regamos, ¿verdad? Pero por eso Dios dice, yo me encargo de allá, ustedes se cargan de acá. ¿Y dónde están la mayoría de las broncas? ¿Allá? Hombre, allá todo es perfecto. ¿Por qué? Porque Él está a cargo. Pero nos dejó a Dios a control, a nosotros, sus hijos e hijas. Entonces, cuando alguien viene a Cristo y la sangre de Jesús te toca, como lo cantábamos ahorita, y uno nace de nuevo, uno acepta a Cristo, como comúnmente lo decimos, no solamente tenemos entrada al cielo, pero tenemos nosotros ahora la autoridad que habíamos perdido con Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva no solamente perdió el decir como el acceso a Dios, pero acuérdense que el Edén, antes de que hubiera 10 mandamientos, antes de que hubiera tablas de la ley, antes de que hubiera Levítico, antes de que hubiera cualquiera de las tribus de Israel, había un Edén, porque el Edén es el modelo original de Dios. Tú quieres saber cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere, vuelve al Edén y mira cómo son las cosas ahí. Y luego aparece en escena Jesús y ya después de predicar el reino nos enseña a orar y nos enseña a decir cosas como Padre nuestro que estás en los cielos, y luego decimos cosas como venga tú, ¿qué? ¿Sabe qué estaba diciendo ahí? Venga tu Edén otra vez. ¿Por qué? Porque ya apareció el rey, Cristo mismo, en escena. Entonces viene el rey y viene el reino. Y el reino va progresando generación a generación hasta que llegue a su máxima expresión en la segunda venida del Rey Jesús. Y la iglesia puede decir amén, amén. Entonces, por eso cuando decimos Dios está en control, yo lo entiendo y sí es cierto, pero Dios está a cargo, pero dejó a alguien más que esté en control y son sus hijos e hijas. Entonces vamos a hablar del poder. Y les decía, cuando Jesús por primera vez predica el reino y dice arrepentíos porque el reino se ha acercado, dice la Reina Valera, pero el idioma original dice arrepentíos o metanoia, que es cambiar nuestro pensamiento porque el reino se ha aproximado, porque el reino ya llegó. Viva la revolución, ¿verdad?
Entonces llega Cristo, pero ya lo había predicado anteriormente su primo Juan Bautista. Él fue el primero que predicó: arrepentíos porque el reino se ha acercado. Y después Jesús predica lo mismo. Pero antes de Jesús y antes de Juan Bautista, desde Isaías y tiempos anteriores, ellos profetizaban. Por ejemplo, creo que es en Isaías 6 o 9, no me acuerdo bien, debería de sabérmelo, porque es de mis pasajes favoritos, pero me confundí ahorita. 9, Isaías 9, él habla, dice: porque un niño nos es nacido, está hablando de Jesús. Dice: y el gobierno está sobre sus hombros, el reino está sobre sus hombros. El reino siempre está en los hombros de Dios. Dice: desde este día en adelante, él dice, y su incremento no tendrá fin desde este día en adelante. ¿Desde cuál día? Desde el día que vino el niño. ¿Y quién es ese niño? Desde el día que vino el rey, desde ese día empezó el reino en extensión. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido un Edén. Y Jesús nos lo confirma diciendo: venga tu reino. Mucho cristianismo se ha clavado con irse al reino, ¿verdad que sí? Pero Jesús no se conformaba con irse al reino de los cielos, se conformaba con traer el cielo a la tierra. Hágase tu voluntad como es hecha en el cielo, así también aquí. Amén. Hágase que venga tu reino, tu bondad, tu dominio, tu poder, así como es hecha en el cielo, que así venga a mi familia. ¿En el cielo hay enfermedad? ¿En el cielo hay cáncer? Entonces aquí tampoco. Y dices: no, pero aquí aparece. Claro, porque estamos todavía en un tiempo corrupto, en un tiempo donde todavía hay maldad. Pero mientras la iglesia se sigue levantando en el poder y la gracia del Espíritu Santo, va a ir avanzando más el reino. Y si han visto al final de la película quién gana, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar de el reino del poder. ¿Cómo era la canción de Chabelo? ¿El reino de qué? El reino del revés. El reino del revés. No saben los pochos quién es Chabelo, pero bueno, está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el Salmo 62, verso 11, por favor. Salmo 62 en el verso 11. Nada más como introducción. Salmo 62 en el verso 11. Dice la palabra: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Verso 11. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Dice el salmista: una vez y otra vez he escuchado que el poder se encuentra en Dios mismo. ¿Por qué el reino de Dios es un reino de poder? Porque el rey del reino es poderoso. Y yo sé que eso lo usamos nosotros y lo es como un cliché cristiano: el poder de Dios, el poder de Dios. Pero cuando te toca experimentar una parte del poder de Dios, iglesia, tú no vuelves a ser igual. Tú ya no funcionas igual, por varias razones. Una es porque dices: o tengo de dos sopas, como diría un predicador, Bill Johnson, dice: tenemos de dos. O bajamos el nivel de la realidad bíblica a nuestra realidad, o elevamos nuestra realidad a la realidad bíblica. Y aquí en Manantiales queremos subir nuestra realidad humana a la realidad bíblica, a la realidad del reino. En Dios, dice el salmista, he oído de generación en generación, una y dos veces he escuchado que en Dios está el poder. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque desde su inicio, David le tocó experimentar el poder de Dios. Dios es poderoso. Así como Dios es bueno, Dios es poderoso. Así como Dios es bueno para salvar, Dios es poderoso para sanar. Y yo voy a necesitar un poquito de colaboración de usted, porque hoy estoy hablando del poder de Dios. Generalmente aquí nos la llevamos tranquis, una enseñanza, y uno se va a gusto. Pero hoy yo necesito que eche mano de sus raíces espirituales y me diga amén de vez en cuando, ¿sale? En Dios está el poder. Así como Él fue bueno para salvarte y para salvarme, es igualmente poderoso para sanarte y para sanarme. Y ahí está nuestra confianza, iglesia.
Nuestra confianza no está nada más en lo que a alguien más no le pasó o sí le pasó. Nuestra confianza está en el Dios que es el Rey del reino y que su poder se expande y se extiende y se incrementa de generación a generación. Ahora sí, Hechos 1 del 6 al 9. Hechos 1 del 6 al 9. El libro de los Hechos es un libro muy usado por la iglesia. Claro, se supone que es cuando nace la iglesia en el capítulo 2. Pero en el capítulo 1 nos clavamos donde decimos: y recibiréis poder. Pero usted tiene que leer esto en un contexto bíblico e histórico. Y les platico nada más poquito acerca de esto. Tenemos que ver varias cosas. Si usted va a leer del versículo 6 en adelante, yo no sé si en su Biblia lo tiene así, pero en la mía sí, dice unas palabras como el tema, dice la ascensión. Dígame si en su Biblia, levanta la mano si en su Biblia dice la ascensión. Entonces, el contexto de lo que vamos a ver no nada más es el poder del Espíritu Santo, sino la ascensión de Cristo. Y es un área no solamente doctrinal, pero es un área bíblica en Dios mismo, en Cristo mismo, que la iglesia ha pasado de largo, la ascensión de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nació y Cristo vivió y Cristo fue obediente al Padre y Cristo fue a la cruz y Cristo murió por nuestros pecados y Cristo lo sepultaron. Y Cristo al tercer día resucitó. Amén. ¿Todavía creemos eso? Por supuesto que sí. Pero hablamos de la resurrección y ahí nos quedamos y no podemos quedarnos ahí. Generalmente nuestro mensaje se trunca en la cruz y en la resurrección, pero algo más sucedió después de la resurrección. Para empezar, no quiero entrar en detalle, pero dice la Biblia que se les apareció por 40 días a los discípulos, ya resucitado, hablándoles acerca del reino de Dios. Yo creo que si alguien resucita y platica algo, ha de ser de un tema muy importante, ¿verdad? Cuando Jesús, antes de morir, para empezar, no solamente habló el reino, pero demostró el reino. Murió, resucitó y les habló acerca del reino por 40 días. Y luego llegamos al punto que se nos olvida mucho de la iglesia, la ascensión de Cristo. Porque cuando Jesús asciende, vamos a leer, ya porque me voy a emocionar y les voy a hablar de puro contexto. Verso 6 en adelante dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí viene, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, mártires es la palabra, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9 y hasta ahí. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, diga conmigo, viendo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Quiero leer el verso 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Hasta ahí, porque si no, no voy a parar nunca. Es demasiado bueno, con ganas de seguir leyendo, ¿verdad? Pero hay varias cosas que tenemos que ver antes de hablar del poder. Aunque el poder siempre está, lo reconozcamos o no, el poder siempre está. Hay el poder de Dios que tiene cada ser humano, sea salvo o no, el poder de respirar cada mañana, volver a respirar. Y ustedes lo continúan haciendo. Ese es el poder de Dios, lo que llaman los teólogos gracia común. Eso se los da a justos e injustos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Ya vimos el reino de bondad la vez pasada. Pero hay un poder exclusivo de Dios que no es cualquier poder. Y Sobed, ¿por qué dices que no es cualquier poder? Porque Jesús hizo una distinción y dijo: no se vayan de aquí hasta que llegue la promesa de mi Padre, hasta que se derrame el Espíritu Santo. Entonces recibirán. O sea, entonces no está hablando de cualquier poder, está hablando del poder manifiesto del Espíritu
Santo. Iglesia, si usted y yo vivimos de principios cristianos, no la vamos a hacer. Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo, porque las cosas parecen ponerse cada vez más difícil en nuestras familias, en las naciones de la tierra, a todo nuestro alrededor. Y si la iglesia quiere vivir de filosofías, de una abuelita o de un concepto de escuela dominical, pero no tenemos un encuentro sobrenatural con Dios, no la vamos a hacer. Pero si usted se conecta al Espíritu Santo, usted no solamente va a sobrevivir, usted va a salir victorioso. Te van a de predicar hoy, no sé qué me pasó. Eso. Hay 3 áreas que tenemos que ver. Primero es la ascensión. Cuando el Espíritu Santo se derrama en el capítulo 3 y Joel se levanta y dice: estos no están borrachos como ustedes creen. Porque en el capítulo 2 dice que cuando se derramó, gente se empezó a portar de una manera extraña. Y ahí les va. Cuando el Espíritu Santo se mueve, no siempre, pero a veces pasan cosas que al ojo natural nos parece extraño. Yo sé que eso a veces se perturba y a veces hace cultura y a veces la gente lo agarra así como que para agarrar cura, pero hay una unción sobrenatural que hace que nuestro cuerpo exterior reaccione de una manera como comúnmente no lo haríamos. Pero eso lo vamos a platicar después. Cuando se derrama el Espíritu Santo en el capítulo 2, Joel dice: no, estos no están borrachitos, esta es la profecía. Aparte dice: no pueden estar borrachos porque apenas son como las 9 de la mañana. No conocían a los mexicanos. Le dice: no pueden estar borrachos, apenas son como las 9 de la mañana. Aparte, esta es la promesa. Aquí es cuando Dios dijo, esta es la promesa, que cuando Jesús muriera en la cruz del Calvario, fuera sepultado, dice Efesios, entrar a los lugares más profundos, llevara cautiva la cautividad y diera dones a los hombres y estos dones, estos regalos no serían ya cosas, serían personas. Y a estos regalos les puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y resucita al tercer día, se les aparece a los discípulos y luego asciende al Padre. Y cuando en esta escena, en el capítulo 1, que asciende y traspasa las nubes, segundo cielo, tercer cielo, hasta que llega al trono de su Padre, y ahí se sienta con su papá a la mano derecha del Padre. El Padre voltea y le dice: ahora sí, envía el Espíritu que te resucitó. Y se derramó el Espíritu Santo sobre ¿cuánta carne? El Espíritu Santo está vivo hoy en día. El Espíritu Santo es la realidad de Jesucristo adentro de corazones de hombres y mujeres que le hemos dicho que sí a Dios. No de gente perfecta, porque no hay uno, ni uno solo. Sea todo hombre mentiroso, dice la Biblia, y sea Dios verdadero para hablar su palabra. Ningún hombre hay perfecto, ninguna mujer hay perfecta. Déjese de andar buscando la iglesia perfecta, porque no la hay. Y el día que uno llega se empeora más, ¿ah? Como que amén quiere decir así sea. Pero vemos gente que leemos en nuestra corrupción, en nuestra oscuridad y nuestra rareza. Y cada quien traemos nuestra rareza arrastrando de nuestras familias, ¿verdad? Cada quien las familias se distinguen. A veces unas familias se distinguen, las casas huelen diferente, son diferentes, tienen unos dichos, cada quien venimos de nuestro mundo. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre un ser humano, esa persona se hace nueva, dice la Biblia. No mejor, nueva, con la oportunidad de hacer las cosas nuevas para Dios. La ascensión es yo no me gusta llamarle ni doctrina. Yo no le llamo la vida de Cristo una doctrina. Doctrina es la manera de cómo nosotros interpretamos algo para que ustedes lo entiendan. Pero esta es una realidad eterna, una realidad bíblica. Esto sucedió. Si Cristo no hubiera resucitado, ya hubiera bastantes historiadores que hubieran dicho no, pero no se atreven los historiadores a tocar ese tema, porque saben que un hombre resucitó. Y cuando se sienta en el trono Jesús, el Padre le dice: ahora sí enviemos al Espíritu que te resucitó. Y cuando el Espíritu Santo vino para quedarse y para multiplicarse.
En la vida de Jesús, en el tiempo de Jesús, nada más se manifestaba a través de Jesús. Pero Jesús dijo, les conviene que me vaya, porque cuando yo me vaya y me siente en el trono de mi papá, voy a enviárselos a todos los que le han dicho que sí a Jesús. Entonces tenemos que ver primero la ascensión. Diga conmigo la ascensión. La ascensión es, lo voy a decir así, la doctrina perdida de la iglesia. La iglesia dice, nosotros predicamos el evangelio completo. No es cierto si no predica la ascensión y el entronamiento de Cristo. Perdón, tuve que tirar ese machetazo. Ya soy libre, ya puedo seguir predicando. La ascensión y el entronamiento, se derrama el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que ver es la ascensión de Jesús. Cuando el Espíritu Santo se derrama y llena y empodera, sucedió lo mismo que le pasó a Adán cuando Dios forma a Adán y hace una figura de lodo, y cuando termina dice, le falta vida, y sopló en su nariz y Adán fue, y todo lo que tuvo conciencia es a quien tenía enfrente, y quien tenía enfrente es el que le sopló vida, y era Dios mismo, y todo su consciente y su subconsciente y su pasado y su presente y su futuro estaba envuelto en el que tenía enfrente. Y eso te pasó a ti cuando recibiste el Espíritu Santo, porque antes tenías conciencia de tu pasado, de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestras regazones, de tu temperamento, de todo. Ay, pues ¿cómo le voy a hacer si mi papá era así y el papá de mi papá era así? Pues yo ya no soy ni de mi papá ni de el papá de mi papá. Yo y tú somos del Espíritu Santo. Eso es lo que somos, y de eso dependemos. Y dices, bueno, se dice más fácil de lo que se vive. Si la agarras, se vive más fácil de lo que se dice. Si lo crees, se vive más fácil. Y al rato te voy a dar unos puntitos bien prácticos de cómo se hace esto, de las cosas, pocas cosas que yo he descubierto en mi caminar con Dios. Poquitas, pero son algo. La ascensión. Cuando se derrama el Espíritu Santo, los discípulos voltearon y dijeron, ya está en el trono el Maestro. Acuérdense, Jesús pasó y les dijo, síguenme, y aventaron todo y siguieron a un hombre. Y él les dijo, me van a entregar y voy a morir y voy a resucitar. Y cuando se murió, todos se les acabaron sus sueños. Todos sus discípulos dijeron, valió. ¿Te ha pasado en la vida que te topas con algo, pura oscuridad, que dices, ya esto se me salió de mis manos? Ya esto es mucha oscuridad, yo ya no puedo. ¿Te ha pasado? A los discípulos, así nació la iglesia. Ya, esto ya. Y resucita el hombre al tercer día. Pero no solamente resucitó, sino que ascendió y se sentó. Y cuando se derrama el Espíritu Santo en el capítulo 2, dicen, lo que prometió lo cumplió. No se vayan de Jerusalén, no se vayan de aquí hasta que yo me siente y enviemos. No de una cosa cósmica fuera acá, una vibra, de lo que somos el Padre y el Hijo y el Espíritu. Eso vamos a darle a nuestros hijos. Entonces lo primero es la ascensión. Lo segundo es la condición de Israel. Porque ver la condición de Israel muchas veces es como ver nuestra condición humana. Yo no quiero entrar aquí en la onda territorial de que Israel y que no. Pero Israel, cuando le dicen, ¿hasta cuándo restaurarás el reino a Israel? Muchos cristianos interpretan esa escritura diciendo, ¿hasta cuándo es la segunda venida de Cristo y que habrá paz en toda la tierra? Y no está hablando de eso. La nación de Israel estaba bajo esclavitud romana en este tiempo de la historia. Si lo puedo decir así, estaban secuestrados bajo el imperio romano, violentos, berrinchudos, un gobierno horrible, terrible. ¿Tú crees que lo que está pasando ahorita en los gobiernos de la tierra es algo nuevo? No, hombre, estos tan decentes comparados a Nerón y comparados a César y comparados a estos hombres. Digo, tienen sus cosas también estos, ¿verdad? Pero esto no es una historia. Jamás había estado tan fea las cosas en la historia. Pregúntale a un niño que estuvo cautivo en la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración, y pregúntale a ese niño que ahorita ya es un ancianito a punto de irse, pregúntale si ahorita están peores las cosas. Te van a decir, jamás han estado mejores las cosas. Aprovechen el tiempo, aprovechen que tienen a Dios, aprovechen la tecnología, aprovechen el trabajo, aprovechen todo lo que tienen, porque jamás habían estado tan bien las cosas.
Y dices, Obed, hay demasiada maldad. Siempre en este mundo corrupto ha habido maldad, pero no se van a quedar las cosas así, a menos que la iglesia siga teniendo una mentalidad de escape. Porque todos los historiadores, cuando hablaban de la segunda venida de Cristo, el corazón de toda la iglesia era ver a Jesús con sus ojos físicos. Jamás fue escaparse. Esta teología que tiene unos 100 y tantos años diciendo que hay que escaparnos, ahí viene ahí viene el cucuy. Perdónenme, pero disculpen, pero no está en la Biblia. Y aparte es algo irresponsable. En la condición de Israel voltean y como cualquier ser humano, voltean y le dicen, resucitó Jesús. Dicen, entonces ahora ya nos vas a devolver nuestra herencia, nos vas a quitar la cautividad, y voltea el Señor y les dice, ahí no es donde debe de estar su cabeza. O sea, ¿de qué me sirvió estar 3 años y medio con ustedes todo el tiempo? Dije, no, ustedes no deben de estar clavados en eso. Ustedes sean llenos del Espíritu Santo para que reciban poder. Porque cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, tú estás lleno del poder de Jesucristo, ¿verdad? Discúlpame si esto los predicadores lo hemos enseñado como algo doctrinal que memorizar, pero la Biblia fue diseñada para vivirse por la gracia de Dios, no solo para memorizarse. Entonces, primero la ascensión, segundo la condición de Israel en cautiverio, sácanos de esta. Y lo último, ascensión, condición, y la última es impartición. Impartición. Dios me habló esta palabra hace como 3 semanas. Ni siquiera era para mi iglesia. Yo la quería compartir con Manantiales, era para otra congregación. Y le tuve que hablar al pastor y le dije, Dios me acaba de dar esta palabra para ti. Después, si Dios me da más palabras, yo te la voy a dar. Pero casi siempre viene cuando la familia o la iglesia, o en este caso Israel, se siente en una condición de cautiverio. ¿Has tenido, yo sé que sí, una necesidad o estás pasando por una crisis existencial, familiar, emocional, física, lo que sea, y dices, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice, sean llenos del poder de lo alto, sean llenos del Espíritu Santo. Hablando del poder, quiero interpretar algunas de las cosas que han sucedido en estos últimos días alrededor de la tierra. A luz de lo que yo entiendo en la palabra de Dios. Ninguna parte del cuerpo me sube tanto como las muñecas y los dedos, no sé por qué. Hace un tiempo pasó lo de Houston, Texas. La tormenta está inundado. Dios ha enviado ayuda ahí. Ha habido mucha gente cristiana y no cristiana que están ayudando. O sea, cristianos, dejen de estarles señalando el dedo al mundo diciendo los mundanos son malos, porque a veces parece que los mundanos le entran más. A lo mejor tenemos unas 2, 3 cosas que aprender del mundo y no tanto estar juzgando y señalando. Lo otro que sucedió fue esto que se acerca a Florida, Cuba, todo esto, ¿no? Tenemos también amigos en Florida y nos hemos estado comunicando, y hasta ayer a las 6 estaban bien, ¿verdad? Hasta ayer a las 8 de la noche. Y lo otro es el terremoto que acaba de suceder en nuestro país, de donde venimos la mayoría, de México. La iglesia ha interpretado los desastres naturales de muchas maneras, pero yo estoy oyendo mucho así como la Biblia dice. Primero quiero decirles cómo yo interpreto, porque la Biblia, la vida, la oración se interpreta a través de Jesucristo, amén. Y yo quiero saber cómo trataba Dios, Cristo mismo, con esas situaciones. ¿Se acuerdan una vez que iban en un barco y pegó un tsunami? ¿Y Jesús qué estaba haciendo? ¿Y los discípulos cómo estaban? Como los cristianos. Y Jesús van y lo despiertan. ¿En qué condición de descanso estaba el Señor que ni las olas lo despertaron?
El año pasado Lilia y yo estuvimos en Puerto Nuevo y nos quedamos en un hotel que está a la orilla del mar. Y oíamos, y a Lilia le encantaba, y Lilia estaba, qué padre. Y yo estaba, y si nos vamos más al centro mañana, amor. Y si agarramos un hotel en Mexicali, ahí no agarra tanta agua. Porque no es cualquier cosa, ¿verdad? Oír que en la madrugada ruge el mar y te sientes así y ves aquella potencia, ¿verdad? Y fueron estos, se le dijeron, ¿qué? Nos morimos. Y Jesús se levanta del sueño. Jesús 100% Dios, pero 100% humano. Ay, ¿verdad? Y va y le habla a la tempestad y le dice, ya, quiero dormir. Casi, ¿no? Y va y se vuelve. Y luego, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué han aprendido conmigo? Y luego la Biblia también habla, tratando de interpretar las situaciones y la Biblia a través de Jesús. Si usted la interpreta a través de un filtro dispensacional, pues todas las noticias le va a ser una señal. Y luego, el día que Jesús murió, hubo un temblor en toda la tierra. Fue un día muy oscuro, pero no se quedaron las cosas así. ¿Por qué? Porque cuando estamos en Dios, aun cuando hay muerte, hay resurrección. Y aunque nuestro corazón, y les platicaba a la escuela de liderazgo una mañana, se nos hizo difícil enviar a Houston la ayuda que queríamos enviar como iglesia, porque la única persona confiable que teníamos que iba de aquí para allá ya no va a ir. Pero en Oaxaca y en otras partes de México sí tenemos iglesias donde apoyamos, sí conocemos gente directa. Entonces, claro que esta iglesia vamos a enviar apoyo a esas áreas, ¿okay? Siempre lo hemos hecho y vamos a continuar haciéndolo. Pero no vamos a reaccionar. Te lo voy a decir ya. Si hay algo que podemos aprender de Jesús es a no tener miedo. Y dices, pero nosotros no somos Jesús, a nosotros sí nos da miedo, tenemos niños en la escuela. Sí, pero ya no nos va a manejar el miedo. O sea, si a mí me lleva aquí Johanna a Six Flags y me dice, nos vamos a subir a esa cosa, a mí me va a dar miedo. A lo mejor me convence y me subo, pero me da miedo. ¿Por qué? Porque soy un humano y te pone nerviosón. Y te pone nervioso cuando vas a una entrevista de trabajo, te pone nervioso cuando vas a hacer algo por primera vez. Es humano asustarse, pero en Cristo ya no nos va a manejar el miedo. A Jesús nunca lo gobernó el miedo. A Jesús nomás lo gobernó su Padre. Y uno responde mejor cuando uno tiene una mente clara. Y dices, y aquí sabemos de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque nos ha pasado y no estamos exentos de que no nos pase otra vez. Aquí es un lugar sísmico, aquí hemos vivido, aquí sabemos lo que se siente. Pero yo quiero interpretar las cosas. Estaba platicando con mi esposa de que cada generación, literalmente cada generación dicen, pues ya es el fin. ¿Por qué? Porque hay señales por todos lados. Cada generación que dice que es el fin se mueren de viejos. Cada generación que ha esperado la venida de Cristo, no viene Cristo. Al menos que vino y no nos dimos cuenta, ¿o qué? No, ¿verdad? Se oye como, no me lo estoy burlando, pero estoy siendo honesto. ¿Y sabes lo que hace? Yo deseo ver la segunda venida de... ¿Usted cree que yo no quiero ver a Jesús cuando vuelva? Claro que quiero. Pero mi misión, así como la de esos hombres que se quedaron viendo al cielo, los ángeles voltearon y le dijeron, a trabajar, a darle. Cuando Jesús venga, que nos agarre en la obra, que nos agarre criando nuestros hijos, que nos agarre trabajando, que nos agarre avanzando la obra de Cristo. Amén. Que nos agarre fuertes, con fe. Y si es a las próximas generaciones, pues enseñarle a nuestros hijos a vivir con fe. No a luz de que se está acabando el tiempo, sino de que, hijo, tienes un llamado, tienes un legado en Cristo. Hay mucho por hacer. Hay más de 6 etnias, grupos étnicos que jamás han escuchado el nombre Jesucristo. No lo han oído.
No han oído de Jesucristo, no han oído del nombre. Deja tú de la Biblia y de los conceptos cristianos, católicos que nosotros hemos hecho a través de la historia. Ellos jamás han oído. Y mi Biblia dice que este evangelio del reino llegará hasta cada rincón de la tierra. Entonces vendrá el fin. Y quiere que le diga algo, el fin de algo es el inicio para nosotros de algo mejor. Así que no fear, my dear. I'll be here another year, at least. ¿Se acuerdan de las camisetas en los 90s que decían no fear? Ni si existe, todavía existe esa cosa. Yo me compré una pulserita que decía no fear, me creía bien acá con mi pulserilla en los 90s. Y dices, no, pero a mí sí me asusta. Claro, ¿por qué? Porque interpretamos todo por Hollywood. Y aún las películas, perdónenme, ahí va, las películas que dicen que cristianas y que hablan del fin y de todo, parece otra película de Bruce Willis, no aparece en la Biblia. Vive todavía Bruce Willis, estoy saliendo a flote con mi edad aquí, ¿verdad? Pero es un tiempo para ser prácticos. ¿Y qué ayuda siempre en ser prácticos? Cuando tú tienes una mente clara, cuando estás posicionado en Dios, es un buen tiempo para orar. ¿Verdad que sí? Siempre es un buen tiempo. Las cosas se aprietan, tú estás viendo alrededor del mundo, las cosas se aprietan. Hay que orar, hay que ser prácticos. Cuando mande a sus hijos a la escuela, no temerosos, porque nadie sabemos. Le platico una historia. Cuando fue ¿cómo que no, Art? Me está diciendo Art que no. Como si me fueran a responder que no, ¿verdad? Pues este me respondió que no. Cuando fue el temblor aquí, una tía mía que vivía en Los Ángeles, que no le hubiera tocado tan fuerte allá, andaba de vacaciones aquí. Y mi tía pasó el temblor con la familia y pues ya tomaron las precauciones que todos tomamos, ¿no? Pero se fue y al tiempo ella falleció y se fue con el Señor. Ella no se murió de un desastre natural, ella se murió de otra cosa. O sea, lo importante es que ella estuviera bien con Dios. Porque ella no se murió de un desastre natural. Se murió el día que le tocó. No necesitamos que se abra la tierra y nos trague. Algún día a todos nos va a llegar. ¿Sí o no? Lo práctico es orar. Hablar con nuestros hijos, los que ya están más grandecitos, y decirles, mira, en la escuela ya les están diciendo también, pero esto es lo que se debe hacer. Pero antes que nada, orar y enseñarles a no vivir temerosos. No den ese legado a sus hijos. A confiar en Dios, que Dios es más grande que el mundo. ¿Se acuerdan de la canción cómo iba? Que nos enseñaban en la escuelita dominical. Aunque el mundo se derrita y las montañas ya no estén, no temeré, pues creo en ti. Algo así, ¿no? Si la tienes que volver a cantar con tus hijos, nietos, adelante. Dios es más grande que cualquier cosa. Eso es lo primero. 2, ahí discúlpeme, ahí les va. No es un tiempo para meter culpa a la gente. Se nos fue la cosecha, ¿no? Porque es un tiempo donde muchas veces la iglesia ha dicho, por cómo está el mundo, por cómo está la industria de Hollywood, cómo están los abortos, por todo eso, como si Dios estuviera esperando para vengarse y enviarnos. Mi Dios no es así. Es más, mi Biblia y tu Biblia dice que la tierra gime por la manifestación de los del mundo. ¿Por la manifestación de quién? De los hijos de Dios. ¿Usted quiere menos cosas así sucediendo en el mundo? Es tiempo de madurar como hijos e hijas de Dios y manifestarnos como hijos e hijas de Dios en oración, en extender el reino. Y por ejemplo, vivimos en una zona sísmica. No está de más tener un kit de emergencia. Que tenga usted baterías. Nosotros teníamos ahí, creo, una lámpara y baterías están bien viejas. Yo creo que es tiempo de cambiarlas. ¿Verdad? Otra vez, no como un asunto de temor y de así, pero estar prevenidos por si se necesita. Es todo. Usted, su vida está, dice la Biblia, mi vida está escondida con Cristo en Dios.
Y dices, Obed, ¿por qué hablas así como con tanta pasión en contra del temor? Porque el diablo me robó muchos años de mi vida estar aterrorizado por cosas que nunca sucedieron. Un día más no me va a robar, ni a mí, ni a mi familia, ni a mi iglesia. Y dices, bueno, ya no quiero meter mucho en la onda teológica, ¿verdad? Porque tendría que salir a flote con mi perspectiva, pero sí, tener su kit de emergencia. Y dices, ¿sirve este tiempo para arrepentirme? Sí, sí, es un buen tiempo de reflexionar, de arrepentirnos, de platicar como familia, de acercar a los hijos y decir, oye, no estamos tan amolados como creíamos, ¿eh? Mira lo que está pasando allá, mira lo que está pasando acá. Y orar ahí junto con ellos. Y si hay necesidad de pedirnos perdón el uno al otro, hacerlo. Alguien tiene que dar el brazo a torcer, más vale que sea usted, porque usted es el que conoce a Cristo. Así interpreto yo bíblicamente cuando pasan cosas así. Pero antes que nada es la misión de Jesús y vamos a ver cómo ayudamos a esta gente. Yo estaba pensando en pedir unos días del trabajo para irme a Oaxaca unos días, pero me dice mi amigo pastor que a veces más gente estorba, la verdad, lo que menos necesitan es gente. No me lo dijo grosero, me dijo, de veras, yo quiero que vengas, pero me dice, imagínate, ahorita no tenemos dónde meter a nuestros niños. O sea, llegó un punto, todas las farmacias están cerradas en Oaxaca. No sé si en todo el estado, no conozco qué tan grande es, pero en el área donde pegó más fuerte. Otra cosa, el viernes hubo una reunión de unas, no quiero exagerar, pero unas 15,000 personas en el centro de México DF, para adorar a Jesús, para orar. Eso ayuda mucho. Si no ayuda a que no pasen, a que dejen de pasar esas cosas, ayuda a que no pasen tan feas y tan fuertes. Imagínate, 15,000 jóvenes y muchachos y muchachas adorando a Jesús en México después del temblor. Imagínate el nivel de sanidad que eso trajo a la tierra. Algo increíble. Les andaban queriendo cancelar el evento. Uno de los muchachos que canta ahí es un amigo mío y les querían cancelar el evento y orando y no sabían ni qué hacer. Ese día era el evento a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ustedes, para que aquí se asusten, no los dejan hacer soundcheck. Y el evento iniciaba a las 10 de la mañana, creo. Un mundo de gente y se los andaban cancelando. Pero era la iglesia de Cristo. Oraron y salimos victoriosos. ¿No le bendice a usted ser parte de una comunidad que ora? Porque nosotros no estábamos ahí en el DF con esos muchachos, pero somos la misma iglesia que ellos. Siempre le digo, no porque sos aquí, somos la misma iglesia de enfrente y la de que está aquí atrás. Somos una comunidad en Cristo. Y cuando yo vi que estos muchachos que sí les dieron la luz verde y que se vieron en la Arena México, y miles y miles y miles de jóvenes se juntaron para adorar al único Dios vivo en una tierra donde por décadas y generaciones se adoraron ídolos, se está poniendo el estandarte de Jesucristo en alto. Yo pienso que Dios pone atención a eso y responde con amor y con paz y con gracia. Gracias a Dios por la iglesia que ora, ¿verdad que sí? No falte los martes. Ayuda a meter. Volviendo a lo del poder de Dios. Nosotros no somos Jesús, pero oramos en el nombre de Jesús. Y cuando usted dice en el nombre de Jesús, si es que lo dice o no, la mayoría lo decimos, no es porque así termina el rezo cristiano, es porque usted lo hace en la persona de Jesús, en la autoridad, en la gracia de Jesucristo mismo. Quiero que cuando usted ore y vuelva a decir en el nombre, se acuerda, yo estoy orando en la autoridad de alguien más, en el poder de alguien más. Y que no se nos acabe esto de que yo no puedo, no tengo, no quiero. Claro que no podemos y no tenemos y a veces no queremos, pero en el nombre del que estamos orando sí puede y quiere. Usted no viene con las manos vacías, usted viene bien armado. En el nombre de Jesús.
Me acuerdo una vez que estaba yo, bueno, tenía dos historias que platicar, pero esa está muy exagerada y a veces la gente le cuesta trabajo creer. Pero les voy a platicar otra historia de cómo experimenté el poder de Dios una vez. Estaba yo, a muchas se las he contado, lo platico muchas veces, es que fue de las primeras cosas que yo experimentaba. Fíjate, desde el principio, como lo que platicabas me gustó mucho, porque yo pienso así también. Uno cree en el poder de Dios y predica el poder de Dios, pero cuando te toca depender del poder de Dios ya no es tan fácil, ¿verdad? O sea, orar por las necesidades de alguien más es más fácil que orar por las necesidades de uno mismo. ¿Ha experimentado eso usted? Claro. Y me acuerdo que cuando yo conocí a Cristo, mi prima, que era como mi hermanita, estaba muy enferma de los riñones, estaba muy en condiciones muy feas. Y Dios hizo el milagro, ahí sí tuvo que haber una intervención médica y eso, gracias a Dios por eso también. Yo muchas veces creo que los doctores tienen el don de sanidad, y eso es de la manera como lo expresan. La atendieron y todo, pero después de ese tiempo yo me daba cuenta que yo quería ver más del poder de Dios, como cualquier cristiano así que tiene fe. Y me acuerdo que un día agarré el libro de los Hechos, este libro, y marqué en cada capítulo cuando miraba algo sobrenatural. Y me di cuenta que en todos los capítulos del libro de los Hechos hay algo sobrenatural. Entonces yo dije, yo quiero eso. Y me acuerdo que yo trabajaba en un almacén en Brawley. Todavía no estábamos casados, creo que ni novios éramos todavía. Todavía no mirabas la luz, amor. No es cierto. Y me acuerdo que llegué y entraba yo a las 4 de la mañana y me metí al almacén y no había nadie, no había nadie en ese lugar. Y me acuerdo puse café, para la gloria de Dios, ¿verdad? Sin café es imposible agradar a Dios. Y puse el café y me puse a orar ahí. Yo era el almacén, pero era una oficina, y me puse a orar. Y estaba yo orando. Y estaba orando, pero era una oración de esas oraciones frustradas. Y yo estaba pensando cosas como: Señor, yo quiero ver tu poder. Señor, yo quiero ver milagros. Yo quiero orar por un ciego que se le abran los ojos. Necesito ver el fuego de Dios, necesito. Y me puse de rodillas y luego me cansé y me paré otra vez. Y no había visto mucho. Y cada vez que miraba así como que ya va a pasar algo, pum, no pasaba, ¿verdad? Así. Y estaba frustrado, me acuerdo. Y me acuerdo que trabajé un montón de horas ese día. Mi mamá trabajaba en la misma compañía, pero ella estaba del otro lado, estaba bien lejos en la oficina donde ella estaba. Y ese día me acuerdo que mi mamá me habló y me dijo: oye, dejé mi carro en el mecánico, ¿me puedo ir contigo? Ah, sí, de hecho voy a salir a la hora que tú sales. Ah, bueno, te vienes acá a la oficina y de ahí nos vamos. Ok. Y me fui para allá caminando. Ya habían pasado como 12, 13 horas de trabajo. Y me fui caminando. Y me acuerdo que pasó un señor enseguida de mí. O sea, a mí nunca me tocaba ver a nadie porque yo trabajaba en un almacén allá separado de la compañía. Pero para llegar ahí a la oficina donde mi mamá estaba, cruzabas todo esta compañía, pues esta fábrica. Y nomás saludando a toda la gente que nunca sabía cómo se miraban, ¿verdad? ¿Cómo está? Y en eso me pasó un señor enseguida. Nunca lo había visto, hasta la fecha no conozco su nombre. Y me pasó, pero en ese momento yo supe que yo tenía un mensaje para él. Dice: Obed, ¿cómo supiste? No sé, nomás supe. ¿Sabes? Cuando Dios te habla, ¿sabes? Ni siquiera sabes bien qué es lo que vas a decir, ni siquiera sabes cómo, ¿verdad? Pero sabes que sabes. Y dije, como muchos decimos, eso fue mi imaginación, eso no fue Dios, olvídalo. Y ya me fui y me salí por otra puerta, pero yo para evitar al Señor, porque ya no lo quería ver como gran hombre de fe. Y cuando salgo veo que el Señor está ahí. Y yo dije: esto no es obra de Dios, que se vayan en nombre de Jesús. Yo estaba todo así frustrado, ¿verdad? Porque no me animaba, me daba miedo. Pues dije: ¿qué si son los tacos que me comí ayer y salgo a flote aquí? Y yo dije: no. Y ya me fui y mamá, ya estoy. Mi mamá, cuando está trabajando y trae sus lentes puestos, así como que nadie me interrumpa, ¿verdad? Volteó y me dijo: estoy ocupada, afuera, ahorita salgo. Y yo: excuse me, woman. Y ya me salí. Y cuando me salgo, está el mismo señor ahí platicando con alguien. Y yo: ¿por qué se larga? No tiene casa o qué? Ya me empecé a frustrar porque cada vez lo miraba. Entonces ya empecé a caminar para allá y el señor iba enfrentito de mí. Y había como una cabina donde estaban los seguridad, una security shack así, y guard shack que le llaman.
y estaba ahí y yo dije, el seguridad, fíjense lo que hace la incredulidad. El seguridad es mi compa, era mi amigo en la high school. Me voy a poner a platicar con él y cuando salga de seguro el señor ya se habrá ido, ya no va a estar. Y me quedé platicando con mi amigo ahí un buen rato, yo hasta inventándole, oye, ¿y tus hijos? Pues no tengo hijos, ¿qué me estás preguntando? Y yo, ya había pasado un buen tiempo, dije, ya se fue. Y salí, de veras, Dios es mi testigo, Estaba el señor abrochándose las agujetas. Dije, ya, si la pierdo, le tengo que decir. Una cosa es cuando Dios te dice, dile esto, ve aquí, dile esto. Una cosa es cuando te dice nomás, Dios, dale. Y en el camino te digo de qué se trata. Pues les platico la otra semana. No es cierto. Y ya salí y ahí estaba el señor, ¿no? Y luego le dije, oiga, buenas tardes. ¿Qué pasó? Señor, así, chaparrito, con gorra, me acuerdo. Le dije, oiga, tengo algo que decirle. Y luego me dice, dime a ver qué pasó. Y el señor así como buena onda, como se te dejó el carro, amigo, o algo así. Y le dije, no. Y yo estaba nervioso. Y le dije, oiga, usted tiene un hijo, ¿verdad? Y yo no conocía a su hijo, no lo conocía. Él y me dijo, sí, tengo un hijo, David. Y yo, David. Y le dije, mire, quiero decirle algo. Si cobra sentido en su vida, en su corazón, tómelo, haga algo. Pero si no, por favor, le juro que no estoy loco, pero creo que Dios me dio algo para decirle. Y me dice, a ver, dime. Me dice, es que creo, y ahí supe que decirle, creo que usted tiene que ir con su hijo David y pedirle perdón y abrazarlo, y Dios va a restaurar las cosas. Y me dice, ¿qué dijiste? Y yo, no. Pues que a lo mejor como que Dios quiso decir, a lo mejor quiso decir otra cosa. Tal vez usted tiene que ir con su hijo David, abrazarlo y pedirle perdón, y Dios va a restaurar. Y se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas. Y yo, más. No es cierto. Estaba viéndolo así, y luego me dice el Señor, me acuerdo como si me hubiera pasado ayer, que me impactó tanto. Me dice el Señor, dime más. Le dije, nada más creo que Dios quiere restaurar, pero creo que en ustedes está la autoridad para ir y pedir perdón y abrazarlo. Y Dios va a restaurar. Me dice, ok. Me dice, te tengo que decir algo, dijo. Hace unos años yo dirigía la alabanza. Mi hijo tocaba la batería y mi esposa estaba en el coro. Y dijo, yo cometí adulterio, engañé a mi esposa con una mujer de la iglesia. Y desde entonces mi hijo no ha querido saber nada ni de Dios ni de mí por mi culpa. Y ayer yo estaba en mi cama llorando, diciéndole a Dios, si tú quieres que yo vaya con mi hijo, dame una señal. Y ahora tú me estás diciendo esto. Y yo le dije, claro, soy el profeta. No es cierto, no dije eso. No dije eso. No, mi reacción fue, no podía creerlo. O sea, lo que le había estado rogando a Dios, quiero ver tu poder, quiero ver eso ahorita. Pero no se vio así como yo creí que se iba a ver en algo. Se vio en el corazón de una familia restaurada. ¿Y por qué les platico esta historia? Porque el poder de Dios es verdadero. Y el poder de Dios está presente. Y si puede usar a alguien tan frágil como yo, puede usarte a ti en cualquier condición, siempre y cuando le creas a Dios. Te quiero dar unos últimos puntos para ya terminar. Fíjate, si tomas notas, te quiero decir esto: el poder de Dios es el deseo de Dios para impartirse a nosotros. El poder de Dios es el deseo de Dios de impartirse a nosotros. Todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios tiene, Él lo quiere para nosotros. ¿Cuántos de aquí son papás? Levanta la mano, mamá. ¿Te gustaría que tus hijos no heredaran algunas cosas de ti? A mí sí me gustaría que no heredaran algunas cosas de mí. Pues en algunos casos puede ser el carácter, puede ser algún pecado, pueden ser reacciones feas, mentir, no sé, algún área cada quien sabemos
qué cosas no nos gustarían. Pero Dios, todo lo que Él es, lo quiere para sus hijos. ¿Cómo serían nuestras oraciones entendiendo que todo lo que Dios es, lo quiere para nosotros? Su carácter, su amor, su poder, sus atributos, todo quien Dios es, se quiere derramar. Se derramó en el día de Pentecostés, pero se quiere seguir derramando sobre sus hijos e hijas. ¿Cómo interpretas a Dios cuando sabes que todo lo que Él es quiere darse a nosotros? ¿Cómo interpretas una tormenta en la vida, una tormenta física, un desastre natural, una crisis familiar, una enfermedad? ¿Cómo interpretas la vida cuando tú entiendes que todo lo que Dios es se quiere impartir a sus hijos, se quiere heredar a sus hijos e hijas? Piensa en un momento, te va a ser un momento, unos segunditos incómodos, te advierto, pero piensa en qué es aquello que no te gustaría que tus hijos heredaran de ti. Yo no pienses en 7 cosas, porque algunos ya se nos acabaron. Piensa en una cosita que tú dices, esto yo no quisiera para mis hijos. Y cuando la pienses, en Cristo hay poder para eliminar eso. Número 1, para experimentar el poder de Dios. Yo sé que lo más fácil aquí sería decir, tener fe, creer. Pero se han dado cuenta que en el tiempo de Jesús a veces ni la fe era un obstáculo. ¿Se acuerdan que se le acercó a alguien Jesús y le dijo, ¿tú crees? Y una persona, me gustó mucho su respuesta, como me gustó mucho lo que tú dijiste, le dijo, me cuesta trabajo creer. Y Jesús le ayudó en la fe. Pero yo he visto, las pocas cosas que he aprendido en la vida es que para experimentar el poder de Dios es estar dispuesto. La familia Rodríguez, los pastores Rodríguez y su familia dicen, en el tiempo cuando todavía no sabíamos el veredicto, lo que iba a pasar, seguíamos cantando, hay poder en Jesús. Corazones, primer paso que tienes que dar, que tienes que hacer para experimentar el poder de Dios es estar dispuesto. Y estar dispuesto, tu fe va a crecer. Si no estás dispuesto, y estar dispuesto no siempre es estar, hoy sí quiero, hoy amanecí con las ganas, porque no siempre se amanece con ganas. ¿Verdad que no? Hay veces que se amanece con todo menos con ganas. Pero aún así estar dispuesto. Y de aquí, usted y yo nos tenemos que ir con un corazón dispuestos a experimentar el poder de Dios. No a saber más, no a conocer más, no a tener más información cristiana, estar dispuestos a experimentar el poder de Dios. Los no que la vida nos ofrece, ya estamos experimentados en eso. Ya estamos dispuestos, ya estamos predispuestos, ya estamos, pues, it is what it is, ¿verdad? Pero la iglesia debemos crecer en los sí de Dios. Y cuando hay un sí de Dios, a mí no me importa qué dice el mundo, qué dice la comadre, qué dice quien sea. Si Dios dijo sí, sí. La ciencia puede decir te quedan 5 meses de vida, pero la Biblia dice te extenderé mi misericordia. ¿Por qué no empezamos ahí? A estar dispuestos ahí. Yo sé que ya has vivido cosas y no salieron, yo también. Yo he creído, he pensado, he orado por cosas y no salieron. Pero ¿por qué no estamos dispuestos otra vez a creer? Que sí esta vez. Que sí no, pero que sí. Lo segundo, para experimentar el poder de Dios es, acuérdate de tu historia con Dios. Porque todos vivimos ya algo con Dios que nos hizo crecer en fe, algo. Que no te acuerdes de todo, pero una cosa que te haya sucedido con Dios. A lo mejor es con tu familia, a lo mejor es algo personal, a lo mejor es algo que nadie sabe más que tú y Dios, pero experimentaste algo de Dios.
Me acuerdo un día que estábamos aquí ya en este edificio y estaba la adoración y se acabó. Yo estaba platicando con alguien y a mí ese día el servicio se me hizo así como que aburridón, como que la música no estaba así, como que mi predicación menos, ¿verdad? Y me dijo esta persona que cuando estaba en la alabanza tenía sus ojos cerrados y con sus ojos cerrados vio cómo Dios tomó su corazón y lo estaba viendo como todo aquí. O sea, me dice, yo no sé cómo expresarlo. Le dije, dime lo que sea, porque cuando se trata de Dios, o sea, es muy difícil platicarlo. Dijo, y ahí empecé a ver cosas en mi corazón que habían sido dañadas y Dios empezó a quitar aquellas cosas que me dañaban. Y cuando terminó, Dios puso en mí un corazón nuevo en un servicio que yo había menospreciado. Nunca menosprecies un servicio que se está exaltando a Dios, que no sabes quién está siendo tocado por Dios. Nunca menosprecies cuando alguien está llorando bajo la presencia. Cuando alguien a lo mejor se está riendo, porque a todos se nos hace muy normal llorar, pero cuando alguien se ríe en la presencia, oye, eso es un mover de locos, ya lo vi en el YouTube. Así, no, espérate, tú no sabes. Cuando alguien, Dios lo toca y se manifiesta de una manera que tú no esperabas, no te burles. Si no te ha pasado, no te burles. Repito, los que no, hemos crecido en la iglesia hemos visto que a veces la gente ha exagerado con estas manifestaciones, ¿eh? Y que ya se hace, platicaba un día con Art, estábamos comiendo y estamos platicando de que a veces se hace cultura más eso, ¿verdad? De que ahora sí todos los de la derecha vamos a hacerle así y todos y yo sé que sí, pero que no se te cierre el corazón para que cuando sea verdadero se te vaya por largo y no te des cuenta. Mantente dispuesto y acuérdate de tus momentos con Dios. Me acuerdo de una vez que estábamos recién casados y estábamos en el apartamentito ahí por la Olive y había una pared nada más que dividía nuestro cuarto y la sala, y Lilia se fue a dormir y era noche y le dije, vamos a quedar un rato viendo la tele. Estaba viendo la tele y la apagué y dije, voy a orar un rato, y apagué la tele y me puse a orar. Y cuando empecé a orar, no era una oración que tú digas, oh, era una oración sencilla, pero yo estaba hambriento de la presencia. No sé ni por qué les platico, pero para mí marcó mi vida. Dios entró a ese apartamentito por la calle Olive en el centro, hace 10 años de esto. Y estaba tan espesa la presencia de Dios que Lilia se despertó y dijo, ¿quién estaba aquí? Lilia estaba dormida y dijo, ¿quién vino? ¿Te acuerdas? Y le dije, luego te platico quién vino. Era la presencia de Dios. Y esos momentos son momentos que les digo, no sé ni por qué les platico, tal vez para animarles en su búsqueda, pero son momentos míos. Son momentos que nunca se me van a olvidar. Son momentos que me hicieron. Último, esta está buena. Aprende a apagar voces y aprender voces. Porque cuando tú vives en la comunidad cristiana, en el tiempo, va a haber gente que lo que tiene no es experiencia con Dios, lo que tiene es un montón de colmillo. Y te quieren impartir colmillo, pero el colmillo no se imparte porque no es del Espíritu. Y te quieren meter negatividad. Y te quieren decir, yo ya lo intenté y no pudo. Yo ya quise y no se hizo. Y aprende a no ser grosero, pero en tu corazón apaga eso. Mute. ¿Alguna vez has puesto la tele en mute? Así, que nomás los veas y los tengas en mute. Pero a la gente que se acerca a impartirte vida, súbele al volumen. Dice Sobed, ¿por qué? Porque mi tendencia ha sido, iglesia, y me avergüenzo, y me he arrepentido delante de Dios, de ponerle atención más a los asuntos negativos de la vida. Y la realidad para mí se ha convertido
se convirtió en algún tiempo las negativas y las malas noticias y esto. Y cuando era hora de creer por algo grande, yo estaba lleno de toda esta cosa negativa, toda esta información negativa. Y me era muy difícil creer por algo bueno de parte de Dios. Pero cuando empiezas a silenciar esas voces y paras eso, no les dices cállate. Bueno, si le tienes confianza puedes decirle, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Elías y Eliseo? Cuando van algunos y les dicen, hoy se te quitarán a tu maestro. Y voltea Eliseo y les dice, cállate por favor. Porque los demás sabían cómo funcionaba esto y le querían decir, ya lo hemos intentado y no funcionó. Y Eliseo no se dio por vencido. Yo oro que Manantiales seamos discípulos, no solamente de Cristo, que es lo mismo, discípulos de la palabra, pero yo le pido a Dios por una comunidad que seamos discípulos de la presencia de Dios. Gente formada en la presencia. No porque somos bien espirituales, pero porque vemos la falta que tenemos de Dios. Amén. Les repito rapidito las 3 áreas. Estar dispuestos, acordarnos de nuestros momentos con Dios. Número 3, aprender a apagar voces y aprender las otras. Amén. Amén. Permítame orar por usted y ya terminé.